Hola, hola, bienvenido a este video donde te voy a explicar cómo puedes implementar el sistema globalmente armonizado en tu organización. Antes de continuar, pues es importante conocer qué es el sistema globalmente armonizado y por qué es tan importante. Pues bien, el SGA, conocido también por sus siglas, significa sistema globalmente armonizado y lo que busca es, como su nombre lo indica, armonizar la manera en cómo las personas identificamos los peligros de una sustancia química. Le aplica una resolución que es la 773 del 2021, la cual nos especifica la importancia y la obligatoriedad de que las empresas implementen este sistema. Pues bien, muchas veces pensamos que el uso de productos químicos está como muy lejos de nuestra realidad, pero no es así. Resulta que en nuestra casa contamos con muchos productos químicos, iniciando por productos como los que utilizamos para higiene personal, por ejemplo, el desodorante, la crema dental, el jabón de baño y otros productos que utilizamos para limpieza o desinfección, como el jabón Rey, como fragancias como el Fabuloso y entre otros. Quiere decir que todos estos productos químicos también van a tener que empezar a migrar a la implementación de un sistema globalmente armonizado. Resulta que anteriormente pues existían sistemas de clasificación de peligros muy diferentes al que ahora se está empezando a implementar. Estos sistemas eran conocidos como la NFPA 407, el HMIS y pues el que ahora vamos a empezar a hablar, que es el Sistema Globalmente Armonizado o SGA. ¿Cómo entendíamos la NFPA? Pues esa utilizaba un rombo de seguridad donde cada color tenía un número específico, de acuerdo con los peligros que representaba ese producto químico. Por ejemplo, si mi producto químico tenía una inflamabilidad, es decir, que si estaba expuesto a una temperatura por debajo de 25 grados centígrados, tenía una inflamabilidad muy alta, entonces tenía que poner que era el número 4. Pero si mi producto químico pues no se inflamaba con absolutamente nada, pues ponía el número 0. Si mi producto químico representaba un peligro para la salud demasiado alto, tanto que la exposición incluso a este podría ser mortal, entonces llevaba el número 4 en el rombo de color azul. Pero si era un producto químico que no representaba ningún tipo de riesgo, pues llevaba el número 0. Igualmente funcionaba en el color amarillo que nos habla sobre cuánta reactividad tenía ese producto químico. Es decir, si con el almacenamiento correcto, adecuado, lejos de la luz, otras condiciones que nos hable la hoja de seguridad, era un producto que definitivamente no iba a reaccionar, entonces era un producto estable, por lo tanto se colocaba el número 0, pero si era un producto que muy fácilmente, al lado de otros elementos, otros productos, podía explotar, entonces se le colocaba el número 4. Y si adicional a estos peligros de los que ya hemos hablado, tenía uno más, como por ejemplo si era oxidante, si era corrosivo, si era radiactivo, se debía colocar en la parte blanca como un riesgo específico. Incluso acá se tiene en cuenta si ese producto químico eh, genera algún tipo de emergencia. Al momento de la atención no se podía utilizar agua, debía llevar un símbolo que es una W con una línea en la mitad para indicarnos esta característica. Y también se ponía si tenía algún tipo de riesgo biológico. Entonces, como se los acaba de explicar, pues ya es más fácil entender, digámoslo así, cuando damos un rombo y veamos que 4, que 0, que 0, que W con raya en la mitad, pues entender que me está representando un riesgo de inflamabilidad muy alto. Pero eso no lo va a entender cualquier persona y mucho menos cuando estamos identificando esos rombos en cualquier lugar y no tenemos, digamos, la competencia necesaria para identificar de qué es lo que me están hablando. Entonces, por eso se vio la necesidad de implementar un sistema de clasificación de peligros a nivel mundial donde cualquier persona que viera un símbolo pues identificara de qué es lo que le están hablando y a qué peligro se está exponiendo. Por ejemplo, con el HMIS funcionaba un poco peor que con el NFPA, porque el HMIS lo que identificaba era con números y con letras, digamos, los riesgos a los que iban a estar expuestos a su salud, inflamabilidad y peligro físico, pero también nos indicaba qué tipo de elementos de protección personal debía utilizar. Si ustedes ven la etiqueta que yo les tengo ahí, pues es
muy difícil, digámoslo, comprender de acá para allá de lo que me están hablando. En cambio, cuando migramos al SGA, que es el sistema globalmente armonizado, y vemos unas etiquetas que, por ejemplo, me está mostrando una llamita, me está diciendo que hay peligro, ¿cierto? Esto puede ser inflamable. Estoy viendo un pececito muerto, ¿qué quiere decir? Pues que hace daño al medio ambiente. Si estoy viendo una calavera, significa que hay algún peligro. Así yo no sepa qué peligro es específicamente, pero me está diciendo que hay riesgo de muerte, ¿cierto? Entonces, si estoy viendo, por ejemplo, el que tiene, digamos, como corroe un peligro para las manitos, pues me está diciendo que, hey, ojo, ese producto es corrosivo. Y así funciona este sistema de clasificación mediante los pictogramas. Entonces acá pues ya los tienen como más específicos. Si quieren conocer a cabalidad cuál es cuál y qué significa, pues acá lo podemos ver, muy importante. Si vemos que hay como una figura de una persona con una estrella en la mitad, pues significa que este producto es cancerígeno, que es mutagénico. Y si vemos la calavera, significa que es tóxico agudo, categoría 1. Pero si vemos un símbolo de admiración, significa que es tóxico agudo, al igual que el anterior, pero es categoría 4, es decir, que es demasiado peligroso si se inhala. Y pues como en los otros, si es una sustancia inflamable o comburente, vamos a ver la llamita. Si es una sustancia explosiva, pues vamos a ver una imagen tipo explosión. Y si vemos un cilindro es porque hay un gas bajo presión que también puede provocar alguna emergencia. Bueno, entonces ya hablamos de cómo entender esos pictogramas, pero entonces cómo empiezo a implementar este sistema. Entonces hay unos pasos que considero que han sido muy valiosos al momento de implementar este sistema y que han hecho que las cosas fluyan de una manera más fácil, y pues me gustaría que lo pudieras tener en cuenta al momento de implementar. Entonces vamos a empezar. Lo primero que debes tener súper claro es cuáles son las sustancias químicas con las que cuenta tu organización. Recuerda que debes tener en cuenta detergentes, jabones y otros elementos que se utilicen, así sea en la misma cocina, porque son elementos que también son sustancias químicas y también representan peligro. Entonces, apenas tengas listo ese listado de sustancias químicas por nombres, vas a empezar a buscar las hojas de seguridad de cada una de estas sustancias. Cada sustancia debe contar con esa hoja de seguridad. Si no la tienes, debes pedírsela al proveedor de esta sustancia química porque es una obligación tener muy claro varios conceptos que lleva esa hoja de seguridad, como cuáles, como la identificación del producto, de los peligros que tiene, cómo está compuesto, qué debo hacer en caso de primeros auxilios, qué debo hacer en caso de que se presente un incendio o una emergencia, un derrame, cómo debo hacer ese control o ese almacenamiento de manera correcta, qué productos puedo poner al lado y cuáles no. De allí sale una parte muy importante que es la matriz de compatibilidad. ¿Qué controles debo tener en la persona o en el ambiente para que, digamos, no esté expuesto o se disminuya la exposición a ese químico? ¿Y cuáles son esas propiedades físico-químicas de reactividad, de toxicología, ecotoxicología, información relativa que va a tener en cuenta al momento de hacer un transporte de ese producto químico o sobre su reglamentación? Entonces la hoja de seguridad sí o sí, para cumplir con el sistema globalmente armonizado, debe tener 16 ítems, todos estos que vemos acá. Ni uno menos, ni uno más. Pues bien, continuamos entonces, después de que tengamos súper claro cuáles son esas hojas de seguridad y las contemos con todas ellas, debemos verificar muy bien que esas hojas de seguridad estén en idioma español. Pues para los que estamos acá en Colombia o que están en otro país que también se hable en un idioma, pero si esas hojas de seguridad están en inglés o en otro idioma, se le debe solicitar al proveedor que las actualice. Otra cosa muy importante, si esas hojas de seguridad están, su última actualización fue hace más de 5 años, se le debe solicitar al proveedor que nos la actualice. Así no le cambie nada, solamente le cambie la versión y la fecha. Es más que suficiente. Lo importante es que pues la sustancia no haya tenido ningún cambio a nivel químico y que nosotros cumplamos como con esa normatividad de tener esas hojas de seguridad actualizadas. Bueno, entonces luego continuamos con una matriz de resumen de hojas de seguridad. Esto acá es opcional, tenlo en cuenta, pues la norma no nos pide que tengamos una matriz de resumen. Sin embargo, considero que es una manera súper fácil y sencilla de hacer que tus colaboradores conozcan las hojas de seguridad y las estén
digamos, revisando continuamente. ¿Cómo lo puedes hacer de esta manera? Puedes crear una matriz en Excel donde coloques cuál es el nombre de ese producto o sustancia química, si tiene una clasificación IARC, es decir, si ese producto químico ya está catalogado como cancerígeno, para hacer una priorización de los controles de ese producto, qué pictograma le aplican, cuál es la clasificación, es decir, si tiene una clasificación de HMIS, de NFPA o si ya cuenta con la clasificación SGA, cuál es la identificación de peligros que nos está explicando o estableciendo esa hoja de seguridad, cuáles son los EPP que se deben utilizar al momento de manipular esta sustancia. Los EPP lo podemos ver en la sección 8. ¿Y cuáles son esas medidas de primeros auxilios y de atención de emergencia que se deben tener en cuenta al momento en que se presente? Entonces miren que esta matriz nos va a servir no solamente a los colaboradores para entender a qué peligros se van a exponer, sino también que es una herramienta demasiado funcional para las brigadas de emergencia, para que al momento en que ocurra algo no tengan que ir y buscar dónde está la hoja de seguridad, sino que directamente se remitan a la matriz y por el nombre del producto, o si manejan algún tipo de codificación, pues rápidamente encuentran qué deben hacer. Y muy importante tener súper claro cuál es el proveedor de esa sustancia química. Acá hay una parte que hay que tener en cuenta y es que la hoja de seguridad sí o sí debe ser directamente del proveedor al que yo le compré ese producto químico. Es decir, si yo tengo dos sustancias que tienen el mismo nombre, ejemplo, gasolina, pero tengo dos tarros de gasolina diferentes de dos proveedores diferentes, pues yo debo contar con dos hojas de seguridad diferentes, es decir, una por cada proveedor. Ok, entonces continuamos. Después de que ya tenga súper listos de matriz de resumen, pues voy a continuar con la elaboración de las etiquetas. Las etiquetas, acá les puse un ejemplo que es de una empresa que se llama Lisan System y siento que es un ejemplo bastante chévere y bastante fácil de entender y es ¿qué deben llevar esas etiquetas? Pues estos son, digamos, los datos básicos que deben tener. Lo primero, pues el nombre del producto, ¿cierto? La identificación de esa sustancia. Luego voy a identificar cuál es el proveedor de esa sustancia y voy a establecer cuál es la palabra de advertencia. Hay dos palabras de advertencia. Una, peligro. Dos, advertencia. ¿Y de dónde saco esa palabra? Pues de la misma hoja de seguridad. Entonces, en este caso, esa etiqueta me dice que es peligro, ¿cierto? Luego continúo colocando cuáles son esas indicaciones de peligro que me dice la hoja de seguridad y cuáles son esos consejos de prudencia, es decir, lo que debo tener en cuenta al momento de utilizar ese producto. Muy importante, yo diría que la parte fundamental de una etiqueta, los pictogramas. Deben ir con el rombo de color rojo y el pictograma o la imagen central debe ir de color negro. De esta manera. Entonces, así como, pues, digamos, pasamos al siguiente punto, que es la impresión y etiquetado. Más o menos debe quedar de esta manera. El tamaño de la etiqueta, pues hay varios tamaños que establece la normatividad, es decir, la resolución 773 nos indica cuáles son los tamaños específicos, pero acá sí me gustaría hacer mucho énfasis en aquellos envases en que son demasiado pequeños y digamos la etiqueta no se alcanza a ver bien. Entonces se puede hacer un resumen de esa etiqueta sin que pierda esos peligros o riesgos a los que vamos a estar expuestos. Es decir, yo puedo resumir esos peligros, pero no puedo eliminar ninguno. Entonces puede causar cáncer, entonces yo coloco solamente cancerígeno y así sucesivamente. Lo mismo que con los pictogramas, si esa hoja de seguridad cuenta con 4 pictogramas y solamente me cabe uno, pues es muy importante priorizar el peligro que mayor riesgo represente. Por ejemplo, si yo tengo que es un producto que es irritante, pero que también es cancerígeno, pues voy a priorizar el pictograma de cancerígeno, que sería pues el que estamos viendo en la imagen, que tiene una estrella en el pecho. Listo. Y ya por último, pues cuando ya tengamos todas estas etiquetas listas y puestas, es muy importante nunca olviden la capacitación a sus colaboradores, ¿cierto? Porque de nada sirve que yo empiece a implementar un sistema que aunque digamos
la manera de visualizar esos peligros sea un poco más sencilla que las otras clasificaciones, pues no me sirve de nada saber que mi trabajador todavía no es consciente de por qué lo estoy haciendo y por qué es necesario que él valide antes de utilizar ese producto lo que debe tener en cuenta no solamente para su manipulación, sino también para su protección personal. Entonces, la capacitación es fundamental para hacer una buena conclusión de esa implementación del sistema. Y bueno, y para terminar, entonces es importante medir cómo vamos en ese diseño e implementación del sistema. Yo tengo aquí, digamos, dos ejemplos de indicadores que se podrían implementar. El primero es para medir cuánto avance de implementación de etiquetas pues se ha hecho. Y el segundo, cómo vamos con la capacitación en SGA para los colaboradores. Bueno, espero que te haya pues gustado. Si tienes dudas o inquietudes, recuerda seguirnos en Escuela Safety World o escribirnos al 313-688-2128 y con mucho gusto te daremos la información pertinente. La idea es que puedas estar pendiente y si pues te suscribas para que cada vez que hagamos un video nuevo acerca de temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, seas el primero en conocerlos. Chao, chao.